Bueno, y para acabar la parte de áreas, el área bajo una curva, vamos a hacer dos ejemplos muy sencillitos. Cuando no te ponen cuáles son los límites de integración y un caso en el que aparezca un límite al infinito. Veréis, un caso podría ser este de aquí. Calcula el área bajo la curva, es decir, entre f de x y el eje de abscisa, es decir, el eje x de esto de aquí. F de x igual a x al cubo menos, yo qué sé, 3x, ¿vale? Entonces, bueno, x al cubo menos x. Entonces, imaginemos esto de aquí, que nos dan esta ecuación de aquí. Te piden el área bajo la curva, ¿no? Es decir, entre el eje x y la curva. Fijaos que esto es una cúbica. Luego, esta función hará una cosa así. Perdonad, hará una cosa así más o menos, ¿no? Por ahí, por ahí. Bien, entonces, ¿qué áreas os van a pedir? Os van a pedir este área y este área, porque te piden el área entre la curva y el eje x, ¿no? Es decir, entre la curva y el eje x os van a pedir este tramo y este tramo de aquí, ¿vale? Esas son las áreas que os piden. Como no os dicen entre qué intervalos es, lo que tenemos que hacer es aplicar nuestros criterios que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo hacemos estos ejercicios? Primero, calculamos los puntos de corte. Puntos de corte con el eje x. Pues nada, hacemos f de x igual a 0. Es decir, x al cubo menos x igual a 0. Sacamos factor común a x y nos quedaría x al cuadrado menos 1. Es decir, que aquí tenemos tres soluciones, ¿no? X igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Vale? Hay tres puntos de corte. ¿Lo veis? Entonces, el segundo punto era una recta, incluyendo los puntos de corte, más los intervalos desde dónde va a dónde la integral, ¿no? Como no me dicen eso, solamente coloco mis puntos de corte. Menos 1, 0 y 1. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas integrales tengo que hacer? 2. Que va desde i sub 1, desde el menos 1 al 0, e i sub 2, que va desde el 0 al 1, ¿vale? Entonces, vamos a calcular estas dos integrales. Entonces, el tercer punto era calcular la primitiva, f de x, ¿no? Esto era una integral de nuestra función. Es decir, integral de x al cubo menos x, todo esto por diferencial de x. Es decir, esto es muy fácil, ¿no? Es x a la cuarta a partir de 4 menos x al cuadrado a partir de 2. Esta sería la primitiva, ¿vale? Muy facilita. Cuarto punto, evaluar evaluar f en estos puntos de aquí, en el menos 1, en el 0 y en el 1, ¿vale? Venga, pues f de menos 1 es igual a menos 1 elevado a la cuarta a partir de 4 menos 1 al cuadrado a partir de 2. Fijaos que esto sale un cuarto menos un medio, ¿vale? Y un cuarto menos un medio, si os fijáis, sale menos un cuarto. Haciendo el mínimo con un múltiplo, sale menos un cuarto. F de menos 1. Vamos a hacer f de 0. F de 0 es sustituir 0 aquí. Fijaos que 0, 0, esto sale 0. ¿Vale? La siguiente es f de 1. F de 1 es 1 elevado a la cuarta a partir de 4 menos 1 al cuadrado a partir de 2. Sale menos un cuarto. También, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos nuestras funciones evaluadas. 5. Calcular las integrales. Estas son las evaluadas, pues vamos a calcular. I sub 1... ¿Desde dónde hasta dónde va? Desde menos 1 hasta 0. Es decir, es la integral entre menos 1 y 0 de f de x por diferencial de x. Como esto, por la regla de Barrow, es f de 0 menos f de menos 1, esto ya lo tengo hecho. F de 0 es 0, menos f de menos 1 es 1. Luego esto sale un cuarto. Como sale positivo, no tengo que hacer su valor absoluto. I sub 2, pues es la integral entre 0 y 1. Integral entre 0 y 1 de mi función. Esto ya lo tengo hecho. Por la regla de Barrow es f de 1 menos f de 0. ¿Cuánto vale f de 1? F de 1 vale menos un cuarto. Y menos 0. Esto sale menos un cuarto. Como sale negativo, ¿qué tengo que hacer? Convertirlo a positivo. Es decir, tengo que hacer el valor absoluto de i sub 2, que es el valor absoluto de menos un cuarto, y esto sale un cuarto. El último punto es el área. ¿El área qué es? La suma de los valores absolutos de todas las integrales. Es decir, el área será el valor absoluto de i sub 1
más el valor absoluto de i sub 2. Como son todos positivos ya, pues sería un cuarto más un cuarto, que sería un medio. ¿Vale? Unidades cuadradas. ¿De acuerdo? O sea que si no os dan datos, solamente cogéis los puntos de corte. ¿Vale? Puede suceder, otro ejemplito, y con esto acabamos, que los límites de integración sean al infinito. Veréis. Vamos a suponer que os dan la siguiente función. Invento, por ejemplo, f de x igual a 4 más x partido de x al cubo, y os piden el área que hay comprendida entre las rectas x igual a menos 5 y el infinito. Es decir, bueno, os dicen, calcula el área que hay entre el menos 5 y el más infinito. Es decir, en ese intervalo. Bueno, pues entonces nosotros lo primero, como siempre, primer punto, ¿qué hacemos? Pues lo primero que tenemos que hacer es corte con el eje. Venga, corte con el eje x, hacemos f de x igual a 0, y obtendríamos 4 más x partido de x al cubo igual a 0, luego me queda x igual a menos 4. ¿Lo veis, no? Segundo punto, cojo mi recta, el eje x, y coloco tanto los puntos de corte como los intervalos de integración. Fijaos que tenemos menos 5, infinito, que esto vamos a ponerlo aquí si queréis, y luego menos 4, ¿no? ¿Cuántos tramos me salen? 3. 2. Este y este tramo. Es decir, que voy a tener que calcular dos integrales, que vamos a llamar i sub 1 e i sub 2. i sub 1 va desde aquí hasta aquí, e i sub 2 va desde aquí hasta aquí, ¿vale? Tercer paso, ¿qué tenemos que hacer? Calcular una primitiva, f de x, que es la integral de f de x diferencial de x, de forma indefinida, ¿vale? Sería la integral de 4 más x partido de x al cubo por diferencial de x. ¿Y esto qué sería? ¿Cómo hacemos esta integral? Fijaos, lo de arriba no es derivada de lo de abajo y parece ser una racional, pero fijaos, esta se puede dividir en dos. La podemos dividir como 4 partido de x al cubo por diferencial de x más la integral de x partido de x al cubo por diferencial de x. ¿Lo veis? Estas son ya inmediatas. ¿Por qué? Este, que está con potencia, se puede pasar arriba con el exponente negativo, y esta, que por cierto se puede simplificar porque uno de aquí se me va con uno de aquí, me quedaría un cuadrado, se puede poner de la siguiente manera. 4 por x elevado a menos 3 diferencial de x más integral de x elevado a menos 2 por diferencial de x. ¿Veis? Hemos subido las de abajo arriba como hacemos siempre en las integrales indefinidas, ¿vale? Sigo operando por aquí. Fijaos. ¿Qué me queda ya? Esto. Pues estos son dos integrales inmediatas, son muy sencillas, ¿no? Basta con sumar uno al exponente y dividirlo. Pues venga. Y esto me quedaría f, la primitiva, f de x, sería... este de aquí sería 4 por x elevado, si le sumo 1 me quedaría menos 2 partido de menos 2, más, si a este le sumo 1 y le divido entre ese valor, me quedaría x elevado a menos 1 partido de menos 1. Recordad que aquí la constante no se pone porque lo voy a definir luego, ¿vale? La integral indefinida, es cierto que la primitiva tiene que tener una k, una constante, pero como luego la voy a definir y voy a decir cuáles son los intervalos de integración, los límites de integración, no voy a tener problema, ¿vale? Luego no hace falta ponerlo. Esto me quedaría menos 2 partido de x al cuadrado menos 1 partido de x. Esto sería mi primitiva, ¿vale? Bien, pues vamos al punto 4. Punto 4 era evaluar la primitiva en estos puntos de aquí, ¿vale? Entonces, fijaos, f de menos 5, pues basta con sustituir aquí el menos 5. Tendríamos menos 2 partido de menos 5 al cuadrado menos 1 partido de menos 5, esto sale 2 partido de 25 más 1 partido de 5. Fijaos, si hacemos el mínimo común múltiplo, que es 25, nos quedaría 7 partido de 25. ¿Vale? Eso sería f de menos 5. Vamos a hacer ahora f de menos 4. f de menos 4 sería menos 2 partido de menos 4 al cuadrado menos 1 partido de menos 4. Es decir, menos 2... ¡Ay! Me he confundido en una cosa. Esto es un menos, ¿no?
Sí, eso es un menos. Perdonad, me he confundido. Me acabo de dar cuenta aquí al ver este menos. Fijaos, esto saldría menos 2 partido de 25. Luego esto, si hacemos el mínimo con un múltiplo, saldría 5 menos 2, que saldría 3 partido de 25. Perdonad, que no me había dado cuenta. ¿Vale? Bien, esto nos quedaría menos 2 partido de 16 más 1 partido de 4. El mínimo con un múltiplo es 16. Por lo tanto, fijaos que me quedaría 4 menos 2, que serían 2. Es decir, me quedaría 1/8. ¿Vale? Bien. ¿Y qué es lo que nos quedaría ya? Pues lo único que nos quedaría ahora, si os fijáis, es evaluar f de infinito. Pero es que esto no lo vamos a poner así, porque esto matemáticamente no es muy... no se estila, ¿vale? Entonces, esto no está expresado... Se puede poner a nivel un poco doméstico, de andar por casa, pero realmente no es matemáticamente la expresión que hay que utilizar. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que hacer el límite de la expresión cuando x tiende a infinito. Esto es lo mismo, y lo vais a tener que hacer así, como el límite cuando x tiende a infinito de vuestra expresión, es decir, de la primitiva. Es decir, hay que hacer el límite cuando x tiende a infinito de la primitiva. ¿Cuál es la primitiva? Menos 2 partido de x cuadrado menos 1 partido de x. Fijaos, si evaluamos esto, ¿qué nos quedaría? Pues menos 2 partido de infinito menos 1 partido de infinito. Fijaos que esto sale 0. ¿Vale? Luego f de infinito, ojito con esto porque no podéis poner f de infinito y sustituir el infinito. ¿Vale? Eso como tal no existe. Tenéis que hacer el límite cuando x tienda al infinito, ¿de acuerdo? Porque el infinito no es un número. Luego no puedo poner f de un número, no está definido el infinito. Como el infinito no es un número real al que yo puedo evaluar, hay que hacerlo a través del límite, es decir, ¿a qué tiende mi función? ¿A qué tiende el valor de la función cuando la x es muy alta? ¿No? Es decir, cuando la x está por aquí en el infinito, ¿qué valor tiende la función? ¿Vale? Pues tiende a 0. Conclusión. Esto es un detalle muy importante, ¿vale? El 5. El 5 era calcular las integrales. Y sub 1, fijaos que es la integral entre menos 5 y menos 4. Entre menos 5 y menos 4 de f de x, diferencial de x. Esto, por la regla de Barrow, es f de menos 4 menos f de menos 5. ¿Lo veis, no? Esto indicáis aquí que por la regla de Barrow lo que tengo es esto de aquí. Como estas ya las tengo calculadas aquí arriba, sería 1/8 menos 3 partido de 25. ¿De acuerdo? Tendríais que hacer el mínimo con un múltiplo de eso y si lo hacemos sale 1 partido de 200. Bien, ahora vamos a I sub 2. I sub 2, fijaos, es la integral que va de menos 4 hasta infinito. Pues la integral que va de menos 4 hasta infinito. De f de x, diferencial de x. Pues esto es, por la regla de Barrow, también obviamente, ¿vale? Lo podéis aplicar aquí también. Es f de infinito menos f de menos 4. Esto ya lo tenemos aquí. Sería 0 menos f de menos 4, que sería 1/8. Esto nos queda menos 1/8. Como ha salido negativo, lo que voy a tener que hacer luego es darle ponerlo en valor absoluto y que quede positivo. Es decir, el sexto es el área. Y el área será el valor absoluto de I sub 1 más el valor absoluto de I sub 2. I sub 1 es positivo, luego no pasa nada. Y este, como es negativo, pues tendría que hacer el valor absoluto de menos 1/8, que me quedaría 1 partido de 200 más 1/8, ¿vale? Entonces, esto nos sale 13 partido de 100 unidades al cuadrado. Luego eso sería el área de este ejercicio cuando tenemos límites al infinito. Se hace exactamente igual que lo que hemos visto. ¿Cuál es la diferencia? Una notación que cuando aparece el infinito no podéis poner esto y sustituir el infinito. Tenéis que poner que f de infinito es lo mismo que esto. Entonces esto es súper importante. ¿Vale? Esto, la notación matemática es muy importante. Por lo tanto, ojito con esto, ¿vale?
Pues nada más, con estos dos ejemplitos acabamos ya la parte de área bajo una curva y el siguiente vídeo sería área comprendido entre dos curvas que lo colgaré en los próximos días. Así que nada, os dejo ejercicios para que practiquéis y mucho ánimo, que nos vemos pronto según parece. Venga, hasta luego.